Bueno, muy bien. Cuando no están los titulares, estamos aquellos que de atrevido tapamos algún agujero en la vuelta ahí. Pero me refiero con el teclado. Pero bueno, es un privilegio poder estar juntos otra vez. Y damos gracias a Dios. Y sabemos que Dios está en medio nuestro. Y confiamos en que Dios puede traernos en esta noche su palabra. Tenemos ahí, Pablo mencionó algo que lo íbamos a mostrar, el video así que por si alguno no lo vio, yo justo lo traía ahí para que lo puedan ver, a ver si lo vemos. Estábamos combinados ahí con Pablo, no. Es así la cosa, ¿no? La verdad que muy gráfico. Ahí lo podemos de vuelta por si a alguno no le quedó muy claro. Muy gráfico. Y creo que cualquiera de nosotros podríamos ponerle el nombre ahí, ¿no? No salvamos ninguno ahí. Y el tema es que tampoco nos salvaremos de seguir haciendo de vuelta lo mismo, muchas veces, ¿no? Por eso hablaba con unos hermanos hace unos días y les decía, nosotros como cristianos, la palabra de Dios nos dice que somos administradores de la gracia de Dios, pero no de la justicia de Dios. Y cuando uno mira este video, este ejemplo, esto es pura gracia, porque el niño va de vuelta ¿qué? A sacarlo, eso esperamos, no lo vemos en el video, pero... Y eso es misericordia, y esa es la gracia de Dios. Y creo que, yo le decía también a estos hermanos, de aplicar la gracia, creo que no nos vamos a equivocar casi nunca. Podrá haber ahí algún margen de error muy mínimo. Pero si queremos aplicar o administrar la justicia de Dios, es muy probable que muchas veces nos vamos a equivocar. Y Pablo decía cuando cantó ese coro, estoy contento y te diré por qué, de que estamos en una sociedad donde hoy en día cuesta ver gente que esté contenta, no que se ría un poco, que eso es diferente. Porque por un chiste casual o en un momento puede haber una sonrisa, pero eso es muy diferente a estar contento. Y quizás la palabra sufrimiento, la palabra dolor, la palabra pruebas, esas son palabras que de alguna manera lo vemos que se repican en diferentes lugares. Queremos saludar a los hermanos, voy a saludar a los hermanos que están del otro lado de la pantalla y algunos hermanos de otras congregaciones que están así, que les mandamos un saludo, gracias por estar ahí. Y también Elizabeth les manda, hermanos, saludos, gracias por sus oraciones y vemos que de a poquito ella va recuperando fuerzas y esperamos que así siga. Y pensando en esto, vino a mi mente un pasaje muy conocido por todos, que quisiera en estos minutos desarrollar algunas cosas. No podemos desarrollar todo lo que tiene esa profecía escrita más de 500 años antes de que se diera, que está en el libro de Isaías. Los estudiosos dividen el libro de Isaías como más o menos hasta el capítulo 39, como una consecuencia de aquellas cosas que le pasó al pueblo de haberse alejado de Dios. Y la cautividad y estar en otros lugares, y haberse ido a otros lugares y estando viviendo en cautiverio. Pero como que del 40 en adelante Dios empieza a ver esa posible ventana de restauración. Y se empieza a hablar del perdón, se empieza a hablar de la gracia, se empieza a hablar de lo que Dios está dispuesto a hacer con su pueblo.
Y ese pasaje, el capítulo 53 de Isaías, quiero que vayamos a un pasaje que cuando lo leemos, si lo leemos en serio, digo, y me refiero profundizando en lo que significa, Isaías 53, creo que nos tenemos que poner o humillarnos delante de Dios por ver tanta grandeza en esa profecía escrita tantos años antes, con una descripción tan especial y tan particular de lo que iba a pasar en la cruz, de lo que iba a pasar con Jesucristo. Y algunos estudiosos por ahí ponen ese número, ese título, el sufrimiento, el siervo sufriente. Aquel Jesús que iba a venir a este mundo, porque esta es la profecía, iba a venir a sufrir. Sabía que el final de su carrera era el sufrimiento. Durante el camino hacia la cruz, sin duda que había momentos también agradables de estar con sus discípulos, de compartir la comunión con familias amigas, con hogares que se abrían. Sin duda ver a personas que recibían su mensaje también, pero había mucha gente que lo rechazaba, mucha burla. Pero llegó el momento de la cruz, el momento más difícil, donde había que perseverar y llegar hasta el final. Y quiero que leamos este capítulo que tiene 12 versículos. Dice versículo 1, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Dice, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado
por los transgresores. Cuando uno piensa en este pasaje, en este capítulo, decimos, es una profecía de lo que iba a pasar 500 años después con la persona de Cristo. Pero es una profecía que también nos involucra a nosotros, también está pensando en nosotros. Y es tremendo pensar que el profeta cuando habla está pensando en aquellos que iba a alcanzar su obra. Y nosotros podemos decir hoy, quizás 2500 años después, hoy nosotros nos vemos reflejados en forma directa en este capítulo. Y hay varias expresiones de este capítulo que uno lo puede leer con detenimiento y es un ejercicio que quizás lo pueden hacer en su casa después. Expresiones de este capítulo donde uno podría poner nuestro nombre. Y ver que todo esto, que todo lo que describe acá, se cumplió a la perfección 500 años después. Y más de 2000 años después, nosotros en nuestra vida podemos experimentar esta gran verdad. Y esto es lo que, entre otras cosas, nos da esa gran señal de que estamos en el camino correcto. Que el mensaje del Evangelio es el mensaje verdadero. De que después de tantos años podemos leer este pasaje y podemos decir, yo estoy en este pasaje, yo estoy en estos versículos. Y sin duda, hay muchas expresiones donde nosotros podemos ver nuestro nombre. Y el versículo 6 quizás es uno de los más claros, porque dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Y ahí teníamos ese ejemplo, ese pequeño video. Cada cual se apartó por su camino. Y cuando uno piensa en esto, en que hemos tomado un camino que lo hemos hecho nuestro, siguiendo nuestra voluntad, nuestra forma de pensar, nuestros gustos, siguiendo las influencias de nuestra sociedad que nos va formando y nos va llevando sobre determinados caminos. Una cosa es segura, cada uno de esos caminos nos alejaban más de Dios. Cada decisión que el ser humano toma sin tener a Dios presente, se está alejando de Dios. Y algunos antes, otros después, que hemos tenido un encuentro personal con Cristo. Y quiera Dios que todos los que estamos acá en esta noche, y aquellos que puedan estar escuchando por la pantalla, que estén seguros que han tenido un encuentro personal con Cristo, porque si no, de nada vale. No sirve de nada. Una vida engañada pensando que estoy cerca de Dios, pero aún sigo como una oveja tonta, como una oveja que no piensa, como una oveja que frente a cualquier llamado, a cualquiera que aparece, se va detrás de eso. Si hay vida espiritual, si hemos tenido un encuentro personal con Cristo, vamos a poder mirar al Cristo de la cruz. Y hermanos, a veces los creyentes que ya estamos seguros de esto, parece que volvemos a los tiempos de antes, a andar por caminos que no son los caminos de Dios. Y ese ejemplo de la oveja se puede aplicar a aquellos que no son de Cristo, pero también a aquellos que somos cristianos, porque somos porfiados muchas veces. Y queremos hacer nuestro propio camino. Pero cuando miramos, nos identificamos con todo este pasaje, entonces decimos, Señor, ¿cómo puede ser que viendo todo lo que vos hiciste, todo lo que vos sufriste y lo que te costó identificarte conmigo de alguna manera, en mi dolor, en mi sufrimiento, cómo puedo yo, como hijo tuyo, poder querer hacer mi voluntad y querer transitar por caminos que no son los tuyos?
Y hermanos, en esta noche quisiera en los minutos que nos quedan, que este pasaje, este capítulo que leímos pueda ayudarnos como a redireccionar esa vida y meternos en los sufrimientos de Cristo. Y cuando pensamos en los sufrimientos que nos tocan vivir a cada uno personalmente, y todos, de distintas maneras, todos tenemos que enfrentar diferentes sufrimientos. Algunos los dicen, otros los llevan más callados, más en su corazón, pero Dios lo sabe. Pero todos tenemos diferentes situaciones que tenemos que enfrentar. Y hermanos, quisiera en esta noche que podamos identificarnos de alguna manera con el sufrimiento de Cristo. Hay algunas preguntas con las que comienza este capítulo. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Y esta pregunta parece que estuviera hablando en el siglo XXI. ¿Cuánta gente no cree a este anuncio? Pero también dice la otra pregunta, ¿sobre quién se ha manifestado el brazo fuerte de Jehová? Y quizás hay como una contradicción ahí, porque aquí está hablando de Jesús y el sufrimiento, y poniendo ejemplo como un cordero que cierra su boca, que no se queja y que va a la cruz. Pero aparece el brazo fuerte de Jehová en el medio, esta expresión que nos habla de poder, que nos habla de victoria. ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo fuerte de Jehová? Y hermanos, hoy nosotros, después de ver esto, podemos decir, el brazo fuerte de Jehová se ha manifestado también en nuestra vida. Y el brazo fuerte de Jehová se mantuvo al lado del Señor, que quizás daba ese aspecto de debilidad. Pero el brazo fuerte de Dios fue el que lo sostuvo y lo llevó hasta la cruz. Y el brazo fuerte de Jehová nunca desamparó a Jesucristo. Esa señal de poder, de fuerza, también nos acompaña a nosotros. Y ese brazo fuerte de Jehová también se ha manifestado a nosotros. Es un privilegio pensar que Dios haya querido manifestar su poder en mi vida y que yo pueda mantenerme y llegar hasta el final. Hace esa referencia a Jesucristo como ese subirá cual renuevo delante de Él y como raíz seca, y no hay parecer en Él, no hay nada atractivo, no hay nada hermoso, aparentemente por lo exterior. Un renuevo, una planta nueva, cuando algo crece, aparentemente tiene ese sentido, esa idea de debilidad, y es así. Un niño cuando nace depende 100% de quien lo tenga en sus brazos, depende 100% de sus padres, y ni hablar en el momento de gestación. Y uno puede ver un niño y hay cierto signo de debilidad, pero hay un brazo fuerte que está ahí, que lo acompaña en su crecimiento, y es el de la madre, es el del padre, es el de otros familiares, pero que están ahí para ayudarles a crecer. Y el Señor, dice la Biblia, que crecía, dice Lucas capítulo 2, que el Señor crecía en sabiduría, en estatura, en gracia, frente a los hombres y delante de Dios. Ese renuevo que estaba creciendo y que iba a ser algo tremendo, que iba a manifestar el fuerte brazo de Dios a toda la humanidad. Pero ¿cuál es el atractivo de Jesucristo? ¿Cuál es el atractivo del mensaje de Dios? El atractivo es que Dios nos dice que somos pecadores. El atractivo es que Dios nos dice que nos hemos descarriado, que hemos sido porfiados y nos hemos ido por nuestros propios caminos. El atractivo es que tenemos que renunciar a nuestros placeres, a nuestros gustos para poder seguirlo a Él. No hay nada exterior. El único atractivo que tiene es que nos ha comprado con su sangre, que nos ha dado una vida eterna en los cielos, en la misma presencia de Dios, que me ha dado todo lo que yo no merecía, y que no soy atraído por Dios por lo exterior, sino por lo interior.
El mensaje del Evangelio no tiene un atractivo dulce al paladar, por así decirlo. Por eso, como leía por ahí, algunos dicen, al Evangelio, a la gente no hay que atraerla con cosas atractivas, porque el Evangelio no es atractivo en sí mismo, y no lo adornemos con cosas. El Evangelio es un Evangelio que nos confronta con nuestra realidad. En la Biblia, Dios dice que somos pecadores y que nuestro destino eterno es la condenación eterna. No hay atractivo. Un rostro desfigurado en la cruz. Humanamente hablando, un fracaso. No tuvo ningún éxito humanamente hablando. Pero el atractivo está en lo que cuando uno abre su corazón a Cristo y entrega su vida, entonces uno puede entender la intimidad quién es Dios. Y yo te pregunto, hermano, ¿cuál es el atractivo que tiene Dios para nosotros? Consciente o inconscientemente, a veces queremos cosas que sean de bendición, cosas visibles. Y parece que Dios nos atrae por lo que Dios nos puede dar. Pero realmente sos un hijo de Dios, somos un hijo de Dios. Y el Espíritu Santo se manifiesta en nuestra vida cuando el atractivo es, Señor, estoy dispuesto a ser un siervo sufriente como lo fue Jesucristo. Sin exigir nada. Aquel que estaba en la cruz podía llamar legiones de ángeles y que lo saquen de ese lugar. Pero prefirió seguir sufriendo para que tú y yo hoy podamos tener gozo, para que podamos tener paz, para que podamos presentarnos delante de Dios y estar seguro que si hoy me toca morir, voy a estar en la misma presencia de Dios. Porque el atractivo fue ver que alguien hizo por mí lo que nadie podía hacer. Entregar lo máximo, entregar su vida en la cruz. Utiliza esa frase ahí como raíz en tierra seca. ¿Qué planta puede hacer algo? ¿Qué puede crecer en tierra seca, árida? Esto está pensado allá en el desierto cuando se escribe esto. Pero igual Jesucristo, su semilla, su simiente, dio fruto en un mundo seco, árido. Y ese fruto somos cada uno de nosotros. El Señor fue despreciado por los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y cada vez que leo esta frase digo, Señor, de alguna manera todo esto me habla que el Señor se identificó con mi dolor y con mi sufrimiento. No hay nada que tú y yo nos toque sufrir que Cristo no lo haya sufrido. Nada. Dice, por su llaga fuimos nosotros curados. El dolor en su máxima expresión. Y algunos hablan de que Él llevó en nosotros, cargó en nosotros nuestras enfermedades. Y no es que, bueno, no, entonces, como leía por ahí alguno que decía, bueno, entonces el creyente no se puede enfermar porque Cristo cargó ahí. No, eso está bien lejos de una interpretación. O aquellos que reclaman sanidad porque Cristo llevó las enfermedades en la cruz. No. Dios permite la enfermedad física. A veces Dios sana, Dios hace milagros tremendos. A veces dice no. Pero en ese dolor, en ese sufrimiento externo, Dios cura el alma, Dios fortalece el alma y te ayuda a caminar. Y parece que caminamos como ese renuevo en debilidad. Pero el brazo fuerte de Dios está ahí, en ese momento de sufrimiento. Siempre decimos, el sufrimiento o te aleja de Dios, definitivamente, o sirve para realmente afirmarte en ese brazo fuerte. Lo más fácil, humanamente hablando, es echarle la culpa a Dios de las cosas que pasan. Y cuando me pasa algo me enojo con Dios.
Pero lo que tengo que mirar es lo que Dios ha hecho por nosotros. Y cuando uno mira Isaías 53, y cuando uno mira la crucifixión, y cuando uno mira el momento de la tumba, y cuando uno mira la resurrección, Señor, todo lo que pasaste en comparación a lo que a mí me pasa, quizás no es nada. Y que lo que a mí me pasa, quizás a veces, sin duda, yo no lo elegí. Pero Jesucristo sí decidió venir voluntariamente por amor al Padre y por amor a cada uno de nosotros a estar dispuesto a sufrir. Despreciado. Saben, el dolor es todo un tema, ¿no? Sería interesante un día poder desarrollar el tema del dolor. Pero muchas veces el dolor nos hace sentir mal a nosotros y por nosotros mismos. Muchas veces el dolor es como algo egoísta, que me lleva a pensar en mí. Pensemos en cuántas veces hemos pasado por una situación dolorosa. ¿En quién está pensando uno cuando está pasando por un momento de dolor? En uno mismo. Pero cuando miramos a la cruz, cuando vemos al Señor, el Señor está sufriendo, está pasando, soportando ese dolor, pero no en una autocompasión por Él mismo, sino que está pensando en ¿quién? En cada uno de nosotros. Por eso, Señor, me duele esta situación. Señor, me duele el tener que enfrentar esta enfermedad o esta situación laboral o esta situación familiar o inclusive algo en la iglesia también. Hay cosas que me duelen y sí. Pero hermano, piensa lo que pensó el Señor. En su dolor, Él pensó en los demás. Cuando a veces pensamos solamente en nuestro dolor, estamos pensando en nosotros mismos. Y cuando digo, Señor, hay cosas que me duelen, que no las entiendo, entonces quiero ir a Isaías 53. Señor, cuando me desprecian, cuando me pasa esto, me duele esto, lo aquello, voy a la cruz, voy a Isaías 53. Y digo, Señor, no es mi dolor, sino es el dolor que tú pasaste, fue pensando en mí. Varón de dolores. Y sí, la hora corre. Dice el versículo 4, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le estuvimos por azotado. Ahí hay como una expresión como diciendo, bueno, lo que Él sufrió es como que de alguna manera lo merece porque allí estaban los pecados de nosotros. Inconscientemente es como que lo tuvimos ahí como azotado, como diciendo, bueno, por algo pasó. Por algo lo azotaron. Y sí, y fue porque tu pecado y mi pecado fue cargado sobre Jesús. En esa actitud de amor de venir, voy a sufrir y no voy a pensar en mí, dijo el Señor. Voy a sufrir, pero voy a pensar en cada uno de nosotros. Padre, perdónalos. ¿Está pensando en quién? En nosotros. Dice el versículo 5 más, Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Él fue herido. Y aquí podríamos poner también nuestro nombre. Fue herido por las rebeliones de Alejandro.
Y Dios estaba pensando en la rebelión, en el pecado de cada uno de los que estamos acá en esta hora. Y tantos años atrás, y esto nos habla de la veracidad de la Biblia, de ese mensaje que pasa las culturas, que pasa los años y llega a nosotros. Y Dios a nosotros, podemos decir, como dice este pasaje, el herido fue por nuestras rebeliones, ocupó el lugar, esa doctrina tan preciosa de la sustitución, alguien que ocupa el lugar de otro. Solamente Cristo podía ocupar ese lugar para que el pecado, el juicio de Dios no cayera sobre mí. Para que tengamos paz, el castigo fue sobre Él. Y hemos leído ya este pasaje, palabras preciosas del versículo 7. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Hermanos, el Señor estaba sufriendo pensando en quién, en nosotros. Y esto es un gran privilegio, podríamos decir, pero es más que un privilegio. Decir, el Dios creador sufrió por mí. Hizo esta obra tan grande. Y quiero ir al versículo 10, porque la hora ya se nos fue. Dice, con todo esto quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. La voluntad de Dios. El Señor fue hasta la cruz. Allí en el Nuevo Testamento el Señor les hace esta pregunta cuando está llorando dice que sus lágrimas eran como grandes gotas de sangre. Y cuando dejó a sus discípulos orando un poco de lejos, el Señor dice estas palabras: mi alma está turbada hasta la muerte. ¿Mas qué haré? Para esto he venido. Y hermanos, ¿cuántas veces podemos identificarnos con estas palabras del Señor? A veces estoy ahí por bajar los brazos y no quiero más. Pero Dios nos tiene acá para algo. Nada, ningún esfuerzo, ningún sacrificio, nada que nosotros podamos hacer va a ser comparable a lo que Cristo ha hecho. Y a veces hay tantas cosas que nos sacan del pensamiento central, de cuál es el propósito de nuestra vida. Para esto he venido. Hermanos, ¿para qué estamos acá? No estamos acá en este mundo para pasarla bien. Estamos en este mundo para que otros conozcan a Cristo. El propósito de la iglesia, que Dios dejó su iglesia, es para adorarle, para alabarle, pero también para que su nombre sea conocido. No es para pasarla bien. Bueno, podremos disfrutar de muchas cosas lindas, sin duda en la obra de Dios, pero van a haber momentos difíciles. Y cuando nos queremos comprometer con Dios y queremos realmente darle para adelante, hacer lo que Dios quiere, vienen situaciones complejas, vienen problemas. Es que Dios no te dijo, obedéceme y todo te va a ir bien. El Señor obedeció a la perfección. ¿Y cómo le fue, humanamente hablando? Y pasó por el sufrimiento, por el desprecio, por el dolor. Y la prueba en nuestra obediencia está, hermanos, cuando te toque pasar por el dolor, seguir hacia adelante. Cuando tenga que enfrentar una tentación, seguir hacia adelante, si realmente me identifiqué con el Cristo de la cruz. Ahora, si soy un religioso, y si simplemente lo tengo acá en la cabeza y nada más, entonces frente a cualquier situación, soy como esa oveja, de vuelta al pozo.
Pero si realmente soy un hijo de Dios, cuando viene la prueba, cuando viene la tentación, cuando viene el sufrimiento, cuando viene el dolor, me quiero agarrar del brazo fuerte de Dios. Y esto es un tema de elección. Si me aferro, si me agarro de Dios, o me quejo y me enojo con Dios. Se decía hoy hay tanto sufrimiento en nuestra sociedad. Y sí, y es porque no tenemos quizás a Dios donde Dios tiene que estar. Dice el versículo 11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Verá el fruto de su aflicción. Hermanos, cada vez que tenemos la posibilidad de participar de estos símbolos y venimos a recordar la obra de Cristo en la cruz, Dios está mirando y dice, ahí está parte del fruto de su aflicción. Y Dios recibe la adoración, la gratitud de un corazón que dice, Señor, sufriste, pasaste por tantos dolores, pero fue por mí. Y no te quejaste y no pensaste en quién eras, sino que pensaste en cada uno de nosotros. Llevará las iniquidades de ellos. Qué privilegio, hermanos, que nos podemos presentar delante de Dios y decir, mis pecados han sido quitados. Y tengo libertad para entrar delante del trono de la gracia. Y esto nos tiene que motivar en un corazón agradecido. Señor, mis pecados no están delante de ti. Han sido perdonados. Y quiera Dios que todos los que están escuchando, repito otra vez esta frase, puedan tener a Cristo en su corazón. Aquel que fue a la cruz y que dijo, tengo poder para poner mi vida, tengo poder para volverla a tomar. En toda la historia que se fue escribiendo, en la página de cada uno de este gran libro que se fue escribiendo, Dios nunca perdió el control de la situación. Y si uno lee la historia, va a ver cómo Dios fue cumpliendo en cada momento. Y Cristo fue a la cruz, resucitó y está en los cielos. Nunca perdió el control. Y hermanos, también esto es para nosotros en esta noche. Dios nunca perderá el control de la situación en nuestra vida. Los que perdemos el control somos nosotros. Porque hacemos como las ovejas, nos descarriamos y queremos controlar la situación nosotros. Pero si realmente disfrutamos de tener esta comunión preciosa y perfecta con Dios, con ese siervo sufriente que vino a dar su vida, y yo quiero identificarme con Él, tendré que sufrir. Tendré que soportar dolor. Tendremos que pasar por diferentes situaciones, pero quiero llegar delante del Señor y sentir la aprobación de Dios, porque a pesar del sufrimiento y a pesar del dolor, no pensé egoístamente en mí y decir, ¿por qué me pasa solamente a mí esto? Pero Dios nunca pierde el control de la situación. Y yo no sé, hermano, qué situación pueda estar pasando quienes están acá y aquellos que puedan estar escuchando de lejos. Pero quiero decirte, Dios nunca pierde el control de la situación. Y al final de la historia, dice, por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y llorado por los transgresores. Le daré partes con los grandes y con los fuertes. El Rey de Reyes y Señor de Señores, el que venció a Satanás, el que está sentado a la diestra del Padre,
el cual Dios lo levantó de entre los muertos. Hoy nosotros también podemos identificarnos con esto. Dios nos ha puesto en lugares celestiales tremendos. La Biblia dice que somos reyes y sacerdotes. Y que Dios nos ha puesto en esos lugares en su misma presencia. Ya estamos en ese lugar. Mi lugar y tu lugar ya está allí ocupado por ti mismo, aunque Dios nos tenga en este tiempo acá en la tierra. ¿Cuánto tiempo más? Y no sé. Pero lo que sí quiero que este tiempo que Dios me tenga acá, que me pueda identificar con este siervo que estuvo dispuesto a dar todo, por amor a los demás y en obediencia a Dios. Y que puedo sentir en mi corazón que pase lo que pase, Dios nunca pierde el control. Y al final de la historia, aquel que dijo, voy pues a preparar lugares para ustedes, para que donde yo esté, ustedes también estén. Se pueda cerrar ese gran círculo. Y cuando Dios concrete todas estas cosas, y estaremos con Él por toda la eternidad. Si alguien no está seguro de que cuando todo esto termine estará en la presencia de Dios, yo te animo a que en esta noche lo pienses y abras tu corazón y mires al Cristo de la cruz y aceptes el regalo y el sacrificio de Cristo. Esa sangre que derramó en la cruz para perdonar nuestros pecados. Y puedas decirle en esta noche, Jesús, perdona mis pecados. Quizás te conozco en mi mente, pero quiero conocerte en mi corazón. Veo lo que sufriste por mí que no lo merezco. Pero en esta noche te entrego mi vida. Y hermanos, aquellos que somos del Señor, el Señor nos acompaña cada día con su brazo fuerte hasta que lleguemos hasta su presencia. Momentos difíciles. Sociedad sufriente, pero sufre porque no hay esperanza, no tiene esperanza. Pero tú y yo tenemos una esperanza. Y nos alentamos en eso. Y vamos para adelante, sabiendo que pronto estaremos un día con el Señor por toda la eternidad. Vamos a orar antes que Pablo termine. Y yo le pedí a Pablo que me gustaría que termináramos con un himno antes de despedirnos en esta noche. Pero vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por este privilegio de estar en tu presencia. Padre, gracias porque tú te has identificado con cada momento de nosotros, con nuestro dolor, con nuestro sufrimiento. Padre, gracias porque tú has curado y tú puedes curar el corazón herido. Aquel que está con los brazos caídos, aquel que está desanimado, Señor, que en esta noche tú puedas levantarlo, animarlo, fortalecerlo. Padre, gracias por todos los que estamos aquí y por aquellos que están escuchando desde sus hogares. Padre, tú sabes lo que necesita cada familia, cada corazón. Padre, que como ese renuevo que fue el Señor Jesucristo, que nació para dar una esperanza, tú puedas renovar en esta noche el corazón de cada uno de tus hijos. Fortalecer las familias, fortalecer los matrimonios. Animar al corazón que está triste. Padre, dar vigor y fortaleza al físico, a esos huesos que duelen, esa carne que tiene dolores, que los años se van acumulando, pero Padre, tú puedes fortalecer y renovar. Y Padre, que también puedas sanar aquellos que necesitan una mano sanadora en ellos. Tú lo puedes hacer. Pero Padre, por sobre todas las cosas, que pueda haber una renovación del alma. Un decir, Señor, gracias porque fuiste a sufrir
y en medio de tu dolor y de tu sufrimiento, pensaste en mí. Por eso, Señor, bendecimos tu nombre en esta hora. Y ayúdanos a volver al camino, a no descarriarnos, a poder vidas que realmente glorifiquen tu nombre y que estemos dispuestos a sufrir para que tu nombre sea glorificado y para que otros puedan ser bendecidos. Bendecimos tu nombre en esta hora. Gracias por amarnos. Lloramos en nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.